Bien, iglesia, vamos a seguir poniendo fundamento en nuestras vidas a través de la doctrina. Anunciábamos en el día de ayer gracia irresistible. Yo puse también un subtítulo que es Conociendo al Dios que adoramos. Quería comenzar aclarando un poquito qué es las doctrinas de la gracia. Los temas que estamos viendo últimamente pertenecen a un gran tema o a una gran doctrina que es la doctrina de la gracia. Así que todas las cositas que venimos viendo son doctrinas o subdoctrinas de una doctrina que es la doctrina de la gracia. Usted habrá oído que hemos hablado de justificación, de predestinación, hemos hablado de elección divina. El domingo pasado hablamos de expiación limitada. Hoy vamos a hablar de gracia irresistible. Son todas doctrinas que pertenecen a la doctrina de la gracia. Y sabemos que gracia significa favor inmerecido, un regalo inmerecido. Eso es gracia. Para entenderla mejor, vamos a trabajar la gracia en dos, mejor dicho, vamos a hablar de la gracia en sus dos grandes facetas. Una es la gracia común y la otra es una gracia especial. Así como cuando usted va a comprar carne molida, usted dice, deme de la común, otro dice, no, deme de la especial. Bueno, la gracia la podemos dividir de esa manera, común y especial. Así como estudiamos, se acordará usted el domingo pasado cuando hablamos del amor benevolente y el amor complaciente. ¿Ve? Hablamos del amor y hablamos del amor benevolente, que es el amor que Dios tiene para con toda la raza humana, y hablamos también del amor complaciente, que es el amor que Dios solamente tiene para con su Hijo y para todos aquellos que estamos en el Hijo. Ese es el amor complaciente. ¿De dónde sacamos eso? Del bautismo de Jesús, cuando el Padre, la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento o complacencia. Él solamente se complace de esa manera con su Hijo. Entonces la gracia común está muy emparentada a lo que es el amor benevolente, pero es gracia. La gracia común es la gracia que Dios tiene para con todos los seres humanos, una gracia universal. A veces hemos pensado que la gracia es solamente para los que ya conocen al Señor, pero en realidad hoy vamos a ver cómo Dios también tiene gracia, un tipo de gracia, para aquella humanidad que todavía no le conoce. Incluso para esa humanidad que todavía es hostil para con Dios. Hay una humanidad que es enemiga de Dios, dice la Biblia, porque no busca a Dios, porque no ama a Dios, porque no quiere saber nada con Dios. Y Dios tiene una gracia común aún para con esas personas. Esta es una gracia que no discrimina, es una gracia común que está por sobre toda la humanidad. Se expresa en misericordia y bondad. Y vamos a utilizar también el mismo versículo que utilizamos para el amor benevolente y el amor complaciente, que es Mateo 5:45. Fíjese que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y acá lo describe, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjese cómo la gracia y el amor de Dios se manifiestan de esa manera. La gracia común y el amor benevolente. No el amor complaciente ni la gracia especial, que eso está destinado solamente para los hijos de Dios. Y yo sé que acá está lleno de hijos de Dios, así que usted se tiene que sentir identificado cuando hablamos de esa gracia especial y de ese amor complaciente, porque eso lo está tocando a usted directamente. Por ejemplo, si la iglesia, como dice la Escritura, dice la Escritura que si nosotros oramos como iglesia, Dios trae bondad sobre la tierra. Y todo Mendoza se puede recibir bondad de Dios por causa de la iglesia. Hay personas que son únicos creyentes en su familia y toda la familia recibe bondad de parte de Dios por causa de que hay un cristiano en esa casa. Pueden haber 10 incrédulos en un hogar, pero hay un cristiano y ese cristiano está orando por la casa, ora por la casa, ora por la familia. Y por causa de ese cristiano, Dios derrama un amor benevolente, derrama una misericordia
sobre ese hogar. O sea, el mundo, si supiera lo que nosotros somos para el mundo, no nos odiarían. Pero el hombre no sabe lo que son los hijos de Dios y no conoce a Dios. Así que usted sepa, esto va a trabajar tu identidad y va a demostrarnos también lo importante que somos por causa de Cristo para la tierra. La importancia de que un hijo de Dios esté sobre la tierra. Así que si nosotros oramos, como dice, oren por la tierra en la que viven, dice la Biblia, para que vivan justa y piadosamente. Hagan oraciones por todos los que están en eminencia, oren por los gobernantes. Porque si este país no ha explotado es porque hay cristianos en este país. Si no ha venido un vendaval y se ha llevado la tierra y se ha inundado todo el país y han habido millones de muertos, es porque hay hijos de Dios en esta tierra. Así que de esa manera opera Dios en la tierra por causa de los hijos. Y ese amor es un amor benevolente que le pega a todos, aunque no sean creyentes y no conozcan al Señor. Eclesiastés 3:13 dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Eso es para todos los hombres en la tierra. Dios, de alguna manera, en esa gracia común, permite que todo hombre pueda comer y pueda ejercitar sus labores. Así funciona Dios para con toda la raza humana. Hay una vida que opera en toda la creación. Incluso, fíjese lo que le voy a decir ahora, hay una vida de Dios que opera no solamente en los hijos de Dios, sino que opera en la creación, en todos los hombres. Esa vida tenemos que conocerla. Esa vida opera en los buenos y en los malos. Opera en los animales, en las aves y en los peces. Eso lo vio Juan en Juan 1:4, cuando dice que el Señor Jesucristo vino a la tierra y en Él estaba la vida. Y dice Juan, y la vida era la luz de los hombres. Esa vida y esa luz es algo que sostiene toda la creación. Yo sé que a veces los cristianos tienen una división en la mente, como que Dios está solamente con nosotros y afuera está el caos. No es así. Y si usted me tiene paciencia, vamos a explicar eso en los próximos minutos para poder entender cómo es la gracia de Dios y cómo opera más allá de nuestras fronteras como iglesia y como hijos de Dios. El ser humano, por el solo hecho de ser creado a su imagen, tiene y porta una vida de Dios. Y hay una multitud de beneficios de parte de Dios para con todo ser humano, y eso tiene que ver con la gracia común de la que estamos hablando en esta mañana. Por esa gracia es que Dios ha preservado a la humanidad por 6.000 años luego del pecado del huerto del Edén. Usted dice, pero qué tremendo, ¿no? Porque a veces pensamos como que Dios está obligado a darnos vida. Y esto de estudiar las doctrinas de la gracia va a posicionar a la iglesia, en otras palabras, va a ubicarnos. Porque no hay nada peor que la petulancia que a veces tenemos como cristianos, que creemos que como Dios nos salvó, Él está obligado a darnos todo lo que nosotros pedimos. Siempre el ser humano es así. Da por sentado que Dios nos tiene que dar vida, que Dios nos tiene que dar la comida, que Dios nos tiene que dar todas las cosas. Ignoramos la gracia y la benevolencia de Dios. La humanidad cree que Dios le debe algo. Dios no te debe nada. ¿Sabe la necedad de un hombre cuando se enoja con Dios? Es porque cree que Dios le debe algo. Dios no le debe nada ni a los hijos, ni a los cristianos, ni al mundo. A la raza humana, Dios no nos debe nada. Cuando usted vaya a orar con este pensamiento y usted va a ver un cambio radical en su vida cristiana. Pero para entender esto vamos un poquito al principio, porque alguien alguna vez preguntó ¿por qué Dios es tan severo? Yo he escuchado por muchos años ¿por qué Dios es tan severo? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios permite lo que permite? ¿Por qué Dios se llevó a mi abuelita, a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá? Mire las preguntas del ser humano. Eso es porque el ser humano no conoce a Dios y no se conoce a sí mismo. Y ahí surgen estas preguntas de la ignorancia que el hombre tiene de Dios. Sí, pero si Dios es Dios, ¿por qué permite que niños sufran en esta tierra? De todas esas preguntas que se hacen las personas. ¿Alguna vez
Alguien preguntó por qué Dios es tan severo y por qué Dios inventó un lago de azufre y fuego. Preguntas que la gente se hace. Y alguien dijo, ¿severo? ¿Dios es severo? El hombre que salió del barro, que Dios sopló vida sobre ese barro, aliento de vida que vino del Creador y le dio vida. Ese montón de barro desafió al Dios sempiterno, se volvió en contra del Creador y atentó contra el dador de la vida. Fue en contra de su voluntad. Como dijimos hace muchos años, atentó contra la corona. ¿Cuántos han visto lo que pasa cuando hay una rebelión en un país que quieren hacer un golpe de Estado o atentan contra la corona? ¿Qué pasaba en los días de Israel cuando algunos se levantaban en contra del rey? Hermanos, era guillotina, no había, era pena capital. Levantarse contra el rey, levantar un sublevamiento contra la autoridad, es digno de pena de muerte. Toda la historia fue así. Así que ese hombre se levantó contra el dador de la vida y merecía la muerte. Fíjese que Dios, antes de que el hombre se rebelara contra su creador, Dios le había dicho, si comes de ese árbol, ese mismo día mueres. Se lo había prometido. Ahora, fíjese, en vez de morir el hombre, en vez de Dios extinguirlo, en vez de Dios raerlo de la tierra, ese hombre vivió un día más para contar la historia. Fue vestido a los pocos días con pieles de corderos que el Señor sacrificó para tapar su desnudez. Cuando Dios, ese Dios severo que dicen algunos, o Dios malo, les había dicho que si pecaban morirían ese día. Pero fíjense lo que fue la gracia, porque la gracia se ve desde el primer día en la Biblia. Algunos dicen, no, la gracia empezó con la cruz. La gracia ha existido siempre en la humanidad y en la tierra por causa del Dios que tenemos. Gracia siempre hubo. Y dice que Dios vistió su desnudez con esas pieles de animales. Claro que sí, maldijo la tierra. Maldita será la tierra por causa de tu pecado, por causa del hombre. Pero la mayor ira de Dios, cólera de Dios, recayó no sobre el hombre, sino sobre Jesucristo. Así que imagínense que nosotros decir que Dios es severo, que Dios es malo, que Dios es indolente, que Dios no se acuerda de nosotros, decir eso, amados, no tiene sentido. Eso es no conocer a Dios y no conocernos a nosotros mismos, ni entender lo que pasó en el huerto del Edén. Yo creo que ese es el gran problema de la cristiandad y de la iglesia, que no conoce al Dios que adora y no conoce la severidad del pecado que cometimos nosotros en el huerto del Edén, porque por cuanto un hombre pecó, todos pecamos. Y esto es fundamento de nuestra fe. Esto es lo que nos va a ubicar a nosotros a entender y conocer al Dios que adoramos, y también nos va a ubicar a nosotros. Nos va a poner en nuestro propio lugar, mi hermano. Esto es ABC de nuestra fe y tenemos que estar claros en esto. Esto no es un tópico, esto es fundamento doctrinal de la iglesia. Entender esto, hermanos, es lo que sacó al mundo del oscurantismo, de 1100 años de oscuridad. Así que si sacó al mundo del oscurantismo más perverso, ¿cuántos saben que puede sacar nuestras vidas de cualquier tipo de oscuridad? Es la palabra de Dios. Es el entender su doctrina, es el poner un fundamento doctrinal que nos sostenga mientras estemos aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos el tupé de preguntar, ¿por qué Dios es tan severo? ¿Por qué Dios es tan malo? Y así pregunta el ser humano. Dios, el Dios que adoramos, el Dios del que hablamos, es un Dios de gracia. Y Dios derramó esa gracia común de la que estamos hablando sobre toda la humanidad. Y derramó gracia especial para sus escogidos. ¿Cómo dispensó, cómo trabajó Dios con su gracia? Gracia común para todos los hombres. Gracia especial. Y conecte esto con lo que hablamos de predestinación. Gracia especial para con sus escogidos. Todo ser humano
ha experimentado la gracia de Dios, la gracia inmerecida de Dios, la gracia común de Dios durante 6.000 años, desde el huerto del Edén hasta el día de hoy. ¿Y eso qué nos muestra? Esto tiene que modificar la conducta de la iglesia, porque eso nos muestra que así como Dios tiene gracia para con todos los hombres, así nosotros también debemos tener gracia para con todos los hombres. ¿Se acuerda que Jesús decía, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago? Esto que estamos entendiendo nosotros hoy es ver a Dios, ver cómo Dios dispensa gracia y hacer lo mismo que Dios hace. Si Dios tiene gracia para con todos los hombres, una gracia común, general, universal, para con todos los seres humanos, ¿por qué los cristianos no vamos a tener gracia para con todos los hombres? Mateo 10:8 nos insta: de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que como cristianos, esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. Como cristianos, porque creo que tantas discusiones de las iglesias, de los cristianos, fábulas, posiciones de algunos, como cristianos sí está bien que nosotros nos preocupemos por la pobreza del mundo. Sí está bien que la iglesia se preocupe por la pobreza del mundo, por el hambre, de que las personas de esta tierra, de este mundo, tengan sus necesidades básicas cubiertas. ¿Qué pasa con las iglesias? A veces se encierran en su religión, se encierran solamente en lo que ellos piensan. Ellos son los pecadores, nosotros somos los santos, y nos metemos en burbuja. Y usted dice, ¿por qué nos metemos en esa burbuja? Porque no conocemos al Dios que adoramos y no conocemos nuestra condición. Sí tenemos que ver que las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas: ropa, vivienda, educación, alcanzarlos en su miseria. Es trabajo de la iglesia. Nunca me olvido cuando éramos muy jovencitos y salíamos a predicar el evangelio a los barrios, a las villas. Fíjese el daño que nos han hecho a veces los hombres. Juntábamos mucha mercadería, la llevábamos a visitar a las personas de las villas, y el pastor de la iglesia dice, no vayan a ver ese tipo de gente, usted tiene que ganar a los pares. Nos dijeron eso. Como vayan a buscar gente de su mismo estrato social. ¿Por qué cuento esto? Para que veamos por qué se hace daño cuando no conocemos al Dios que adoramos y no conocemos la condición de donde nosotros venimos. Entonces hay iglesias de profesionales, hay iglesias de los ricos, están las iglesias de los pobres, porque hay cristianos que no les gusta juntarse con aquellos que no tienen su estrato social. Y dígame si no hay algo más perverso que eso. Eso es lo más perverso que puede haber. ¿Por qué? Porque si a mí Dios me prosperó económicamente y me ha dado abundancia de bienes, ¿por qué me voy a olvidar de dónde Dios me sacó? Así que reciba lo que el Señor nos está hablando. Amados, la civilización, y los que estudiaron con nosotros y historia de la iglesia se acordarán, la civilización vino al mundo por los cristianos en el Imperio Romano. Porque cuando Roma rechazaba a los débiles, que eran los ancianos, los niños y las mujeres, y lo único que le importaba era tener atletas para los ejércitos y la guerra, la iglesia cristiana abrazó a los huérfanos. Luego de la gran pandemia que hubo, de tantas muertes y muchos huérfanos que quedaron o por las guerras, y la iglesia abrazó a las viudas, la iglesia abrazó a los huérfanos, y ahí cambió la óptica de todo Roma diciendo, esta gente tiene algo especial. Y eso fue lo que cambió, eso fue lo que hizo el viraje para que todo el mundo romano en ese tiempo se volcara al cristianismo. Ahora yo le hago una pregunta, y nos hago una pregunta cuando vemos a un drogadicto, a un ladrón, a un alcohólico en una zanja. ¿Usted le va a preguntar cómo llegó a la zanja o lo va a ayudar? Como cristianos, si esa persona se deja ayudar, usted y yo tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar. Sin juzgar por qué llegó a la zanja, por qué cayó en el pozo. Estoy hablando de gracia común, Todavía no entramos a gracia especial. Gracia común es para con todos los hombres. El problema es que muchos creyentes se han creído mejor que el resto de los hombres.
Nosotros somos los salvos, ellos son los incrédulos y los perdidos. Estas son las cosas que tenemos que hablar puertas para adentro. ¿Y usted se olvidó y yo me olvidé que antes yo también estaba así en esa condición? Eso pasa porque no conocemos al Dios que adoramos y no conocemos quiénes somos y de dónde el Señor nos sacó. Fíjese, ese es el pensamiento. Y por algo está como está esa persona. Por pecador. ¿Se acuerda el que no la toquen a esa mujer porque es pecadora? Le decía Jesús, si supieras quién te está tocando. Así eran los apóstoles, los discípulos eran así. Así que tenemos esperanza de cambiar, ¿verdad? Amados, si usted no está en la droga, si usted no está en el alcohol, si usted no está con una vida perdida, ¿sabe por qué es? Porque Dios ha tenido misericordia y su gracia ha impactado nuestras vidas. No es por mi habilidad. Si usted no peca es porque la gracia especial de Dios lo está sosteniendo. Esto nos va a meter en misericordia. ¿La misericordia para qué? Para restaurar a las personas y no juzgarlas. Necesitamos crecer en una gracia común para con este mundo. Esto nos va a responder muchas preguntas. ¿Usted se preguntó alguna vez, como yo me pregunté, si podemos participar en alguna protesta popular? Yo he escuchado las dos posturas. Iglesias que dicen, no, nosotros no participamos de las protestas, eso es del mundo, que ellos peleen por sus cosas, nosotros no podemos meternos allí. He conocido otras posturas de pastores, sí, vamos, metámonos en todas las protestas, vamos a... Ahora, esto nos va a traer una claridad. Si la iglesia y los cristianos bregamos por el bienestar social, claro que sí que nosotros podemos participar de alguna situación, de alguna protesta, por ejemplo, decirnos al aborto. Si hay una marcha donde hay que apoyar para que vean los gobiernos que la gente está en contra de una decisión que va en contra de la vida, allí sí tenemos que estar. Claro que sí. No escondernos en la madriguera y no salir nunca, que el mundo no te ve. Cuando se dice no a la corrupción. Porque a veces lo que ha pasado es que nos encerramos en un mundo religioso y perdimos contacto con el mundo. Y ese es el problema que tenemos hoy. Fíjese cómo está el país, cómo están los gobiernos. No hay uno que hable de Jesucristo entre los políticos. Decir no a la inmoralidad, claro que tenemos que estar, la iglesia tiene que estar. Decir que no a la injusticia. Pero ojo, no por causas partidarias, no defendiendo al peronismo, al radicalismo. No. Nosotros tenemos que ir a defender la vida, por ejemplo. Y si hay que protestar, protestamos. Que nos vean que estamos en contra de eso. Por las personas, no por causas partidarias. Esto es el terreno de la gracia común, donde tendemos una mano y apoyamos a la raza humana, a la humanidad, porque es lo mismo que nuestro Padre Celestial hace. Porque es lo mismo que nuestro Padre Celestial siempre ha hecho: extender gracia sobre todo ser humano, hacer llover sobre buenos y malos, sobre injustos y justos. ¿Sabe cómo muchas veces nos comportamos? ¿Cuántos leyeron la parábola del buen samaritano? Así nos comportamos, como el sacerdote y como el levita, que iban apurados al culto, y había uno que lo habían trompeado, le habían robado, casi estaba medio muerto, dice la Biblia. Esta parábola es para que le dé vergüenza al verdadero cristiano, porque ¿sabe lo que era un samaritano? Un samaritano es como que te digan a vos el umbanda de acá a la vuelta. Un umbanda satánico. Sí, es satánico. Pero ¿sabe qué? Pasaron por ahí, pasó el levita, pasó el sacerdote, pasó el pastor, pasó el hermanito que canta la alabanza, pero el único que se quedó a ayudar fue el umbanda. Así que la parábola podría llamarse la parábola del buen umbanda. Porque para un judío, un samaritano era lo más asqueroso que había, porque estaban contaminados con ídolos, porque se habían ido a Siria, porque tenían otro lugar para adorar, no tenían nada que ver con los judíos. Y los judíos no se hablaban con los samaritanos. Por eso se sorprendieron cuando Jesús habló con la mujer samaritana. Y dice la Biblia, porque ellos no se tratan entre sí. Todo porque la religión oculta la gracia común y te encierra en una religión. Fíjese, Lucas 10:36. Dice la pregunta de Jesús: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en la mano de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. ¿Qué le dijo Jesús?
ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. Ve tú y haz lo mismo. Porque esto hay que aclararlo, ¿no? Usted tiene que hacerse ver, protestar, hablar, levantar su voz. ¿Por qué? Porque usted pertenece al ámbito de la gracia especial. Y ahora entramos ahí a gracia especial. Hasta ahora te hablé de la gracia común que tenemos que aprender a tener para actuar, interactuar con esta sociedad y con este mundo. Pero la gracia especial, o la gracia también llamada gracia irresistible, o también llamada gracia eficaz, esta gracia especial la ejerce Dios para con sus escogidos. Esta es la gracia que Dios usó con vos y conmigo. Es una gracia especial para los hijos, para los que Él predestinó, para los que Él llamó, para los que Él santificó y para los que Él glorificó. Esa es la gracia especial que usted y yo hemos experimentado si es que hemos creído. Ahora, la pregunta es: ¿cómo opera esta gracia especial? Opera directamente en nuestra justificación. Opera directamente en nuestra salvación. La gracia especial es tan poderosa, tiene un poder tan grande, y preste atención porque usted va a entender algo en esta mañana. El poder que tiene esta gracia especial es tan poderosa que tiene la capacidad de superar la resistencia que los hombres le ponemos a Dios. Usted sabía que el hombre, el ser humano por naturaleza, somos enemigos de Dios, ¿verdad? El hombre natural, el incrédulo, es decir, el ser humano en su estado natural, es enemigo de Dios, resiste a Dios, no quiere saber nada con Dios. No hay nada bueno en el hombre. El hombre no busca a Dios. Vamos a Efesios 2:3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en ese estado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los otros. Eso éramos nosotros. El hombre, luego del Edén, de lo que explicamos recién, se transformó en un cadáver espiritual. No quería saber nada con Dios, rechazaba a Dios, odiaba a Dios. El hombre, cuando es salvado, de ninguna manera colabora con esa salvación. Es por eso que acá aparece la gracia especial que rompe esa resistencia que el hombre levantó por causa del pecado y de la vieja naturaleza que se metió en nosotros, y lo único que hacía era rechazar a Dios, rechazar a Dios, rechazar a Dios. Dios dice: la única manera de penetrar al hombre, al ser humano, para que sea salvo, no es porque yo lo llame y para decirle: vení, ¿querés ser salvo? Vení a la iglesia. ¿Querés conocerme a mí? Aceptame en tu corazón. No, eso es fábula que inventó la religión. Dios dijo: tengo que penetrar esa resistencia. Y ahí es donde aparece esta gracia especial. Por eso dije al principio que la gracia especial opera solamente para con los hijos de Dios, para con los escogidos, para aquellos que Dios predestinó y que dice la Biblia que conoció de antemano. Porque usted, si está aquí en esta mañana, es porque Dios te conoció antes de que vos nacieras en esta tierra. Esto es maravilloso, hermano. Si usted no adora a Dios con esto, ¿cómo lo va a adorar? ¿Por qué lo va a adorar? Y cuando empezamos a entender la dimensión en la que estamos y de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos, hermano, ahí cobra sentido tu vida. Ahí se te van a terminar muchos de los rollos que has tenido en tu cabeza que no has sabido resolver hasta el día de hoy. Todos los rollos, todos. Económicos, también económicos, problemas familiares, todo lo vas a entender y lo vas a resolver. No estoy diciendo que se te va a resolver la vida, estoy diciendo que lo vas a entender todo. Porque esa es otra mentira de la religión: si usted viene al Señor, todo se le va a arreglar. Así que el hombre tiene una aversión a Dios. No hay nada bueno en el hombre. Estos son los dos puntos teológicos en este mundo. Están los que dicen que el hombre es bueno y que en sí el hombre es bueno. Eso dice el judaísmo, ese dice el hinduismo, ese dicen todas las religiones de este mundo. El hombre es bueno. Solamente que a veces está medio chiflado, pero el hombre es bueno. Mentira, el hombre no es bueno. El hombre aborrece a Dios por causa de la naturaleza que entró en él por causa del pecado en el huerto del Edén.
Y el hombre está muerto, es un cadáver espiritualmente, muerto, está muerto. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han intentado salir a pasear con un muerto? ¿Alguna vez quiso tomar el té con un muerto? Usted lo levanta y se le va a caer, está muerto. ¿Usted le habló al muerto alguna vez? Nunca contesta el muerto. Entonces el muerto tampoco busca a Dios. El muerto no puede buscar a Dios. Lázaro estaba en la cueva y no podía salir de la cueva. Estaba en el sepulcro. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabas muerto, mi hermano, mi hermana. Estabas muerta. Él te dio vida. Vos no viniste a buscar a Dios. Él te llamó. Y eso es lo que tiene que afirmar tu teología interna para poder adorar a Dios y que Él se lleve toda la gloria. Porque si no, la gente le roba la gloria a Dios. Yo le dije que sí al Señor. Yo soy muy buena persona. Yo voy a la iglesia. Yo leo la Biblia. Y estos pecadores, ve, de ahí viene todo. Y este pecador, y este adúltero, y este mentiroso. Y juzgamos a todo el mundo porque no entendemos de dónde venimos y al Dios que adoramos. Romanos 3:10 y 11. Como está escrito, no hay justo. Esta es la condición del ser humano. No hay justo, ni aún uno. Entre los hombres que nacen de Adán, no hay ni uno que sea justo. Esto es lo que está discutiendo Pablo aquí en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos. No hay quien entienda, no entiende porque están muertos. No hay quien busque a Dios. Y si alguno ama a Dios, es por lo que dice primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí entramos en esa cadena que aprendimos la otra vez. Él nos amó. Y por cuanto nos amó, nos predestinó. Y por cuanto nos predestinó, nos llamó. Y por cuanto nos llamó, nos justificó. Y por cuanto nos justificó, nos santificó. Y por cuanto nos santificó, nos glorificó. Por eso es que no nos podemos gloriar nosotros de nuestra salvación. Por eso dice Pablo que nos gloriamos ¿en qué? En Jesucristo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos. Pablo hablaba, y mi esposa creo que dijo la palabra contentamiento recién. Estar contentos tiene que ver con estar ubicados. Porque cuando usted sabe que usted no merecía nada, que usted y yo tendríamos que haber sido extinguidos de la tierra, y que Dios a algunos los eligió y a algunos les dio vida y a algunos les dio más, a otros les dio menos, a algunos le dio un don, a otros le dio otro don. ¿Quiénes somos nosotros para no estar contentos con lo que tenemos? Porque en realidad nosotros no merecíamos nada. Y si yo estoy en descontento porque mi hermano Leandro tiene más que yo soy un orgulloso. Porque lo que estoy diciéndole a Dios es yo merezco más o lo mismo que él. Fíjese, ese es todo un tema del orgullo humano por no conocer al Dios que adoramos y por no saber de dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Así que, ¿qué hacen estas doctrinas de la gracia que estamos trabajando en este último tiempo? Primero, nos hacen más humildes ante el mundo. Yo creo que el peor de los orgullos es el orgullo religioso, el de creerse, estar por sobre el mundo porque Dios nos escogió a nosotros. Lo peor que puede haber es el orgullo religioso. Mire, está el orgullo deportivo, está el orgullo del político, están todos los orgullos. Pero el orgullo religioso para mí es el peor de los peores. Jesús no se peleó ni con los empresarios ni con los pescadores. Se peleó con los religiosos fariseos, que ellos creían que conocían a Dios. Y Jesucristo le dijo, ustedes no conocen a Dios, ustedes son hijos del diablo. Porque si ustedes conocieran a Dios, decía Jesús, ustedes amarían al mundo por lo menos con una gracia común. Pero ustedes se creen mejores. Yo creo que ese es el problema de las iglesias y los cristianos en todos lados. Yo no estoy haciendo puntualmente de nadie. Ese es el problema de todos nosotros. Que cuando lo empezamos a divisar, ya tenemos la capacidad de desvestíos del viejo hombre. Ahora, ¿cómo usted se va a desvestir de algo que no está viendo, que no sabe que lo tiene? Vio que el orgullo es así. El orgullo, el último que se entera es el orgulloso. Hermano, hay que orar, decir, Señor, mostrame mi orgullo. ¿Cuántas veces nos creímos mejores que otros? Eso va a estar bueno que el Señor nos hable en la intimidad. Estas doctrinas de la gracia nos va a hacer más serviciales para con la creación y para la humanidad. Más serviciales. No todos, porque hay hermosas excepciones en el cuerpo de Cristo. Gente muy ayudadora que trabaja hacia afuera.
Pero también las malas enseñanzas han apagado el fuego de la gracia que la iglesia tiene que tener con el mundo. Pasa que también tengo que estar preparado. O sea, cuando el cristiano no madura, cuando el cristiano no crece, claro, tienes razón, más vale que no salga, quédese acá. Bueno, yo me acuerdo cuando era pastor de jóvenes en la primera iglesia, yo agarraba, me los llevaba todos a la puerta de los boliches gay, a las puertas de los... Ahí vamos a predicar el evangelio. Y habían algunos jóvenes que me decían, no, yo tengo muchas tentaciones. Y claro, no vamos a llevar a una persona con tentaciones a la puerta de un boliche, se me va a meter adentro y se va a terminar bailando. Entonces tengo que estar fuerte. Si nosotros no crecemos, si nosotros no maduramos, no vamos a poder ni predicar el evangelio, porque todo va a ser una tentación. No, los jóvenes tienen que estar y la iglesia tiene que estar madura para predicar el evangelio. No es cuestión de, vamos y saquemos a todos. No, el que sale tiene que estar fuerte, preparados en la palabra y en la doctrina. Gente de oración, gente que conoce al Dios que adora. Estas doctrinas de la gracia nos van a dar seguridad y firmeza de nuestra salvación. Vamos a estar más entendidos de lo que somos y lo que tenemos. Porque a veces tenemos y no sabemos lo que tenemos. No sabemos de dónde nos ha sacado el Señor. A veces o sabíamos y nos olvidamos, porque nos llenamos de orgullo. Y esto va a hacer que adoremos y agradezcamos al Señor con un fundamento firme. ¿Por qué cantamos como cantamos recién? ¿Por qué oramos? Y hay gente que viene y canta porque todos cantan. Hay gente que ora porque todos oran. Pero mi hermano, cuando usted entiende esto, viene a adorar a Dios porque conoce al Dios que adora. Y porque entiende de dónde ese Dios que adora lo ha sacado. Por eso adoramos, por eso oramos, por eso buscamos la Escritura para conocerlo más. Así que no pases un día más de hacer tu vida cristiana en automático. Y a veces el Señor va a usar a esos buenos samaritanos para avergonzarnos a nosotros. Porque Madonna es una de las personas que más plata dona al África. Entonces vamos a ir a algunos ejemplos escriturales que están en la Escritura. Fíjese, en esa gracia común, todos los israelitas recibían el maná todos los días. Ahí habían malos israelitas, buenos, ahí estaba Corea, ahí estaban todos los malos y los buenos. Pero el maná caía para todos los israelitas hasta que Dios dijo, gracia especial, solamente una generación y un remanente va a entrar a la tierra prometida. No entraron todos, todos comieron, a todos los tapó la nube, a todos les dio calor la columna de fuego, pero solo un remanente entró en la tierra prometida. ¿Cuántos pueden ver allí? Gracia común y gracia especial. Vamos a Romanos 11:5. Lo mismo pasó con Israel en los días de Jesucristo. Dice, así también, aún en este tiempo, dice Pablo, hablando de los judíos, ha quedado un remanente escogido por gracia. Mire, de todos los judíos que habían en esos días, dice que Dios escogió un remanente. Escogido ¿cómo? Por gracia. No dice por mérito, no era porque eran mejores, no, dijo por gracia. Y ahí habían fariseos, habían publicanos, habían pecadores, habían prostitutas. De todos los judíos que habían en ese día, en ese tiempo, el Señor escogió un remanente. Así que no era porque eran muy religiosos ni porque eran muy santos. Y dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Ya no sería inmerecido, sería merecido. Y Dios no elige a nadie por merecimiento. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, porque todo Israel proclamaba a Dios que venía el Mesías y todos los judíos estaban hablando del Mesías. Pero dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás qué fueron? Dígalo usted. Endurecidos. Y ahora vamos a hablar del endurecimiento para que ninguno acá se nos ocurre culpar a Dios. Porque cuando leemos la palabra endurecimiento ya pero fíjate qué malo Dios, cómo los endureció. Eso es lo que se nos sale, ¿no? Bueno, pero si Dios quiere que se conviertan todos, ¿por qué los endurece? Son preguntas lógicas, pero esas preguntas están para que la iglesia las responda. Nosotros como iglesia tenemos que tener la respuesta, no solamente para nosotros, sino para el mundo. Cuando alguien te pregunte, cuando alguien nos pregunte, ¿por qué Dios es así? Por esto y por esto.
Entonces Dios elige a las personas por gracia, conforme a su soberanía. Él elige los que Él ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es ese endurecimiento de Dios? ¿Por qué Dios endurece? Volvamos a la pregunta recién. ¿Por qué Dios es tan perverso que endurece a la gente? Porque ve, cuando no conocemos al Dios que adoramos y no sabemos de dónde Dios nos sacó, ya pensamos que Dios es perverso porque endurece a la gente. Mire, lo primero que tengo para decirle es que Dios no es autor de pecado. Dios no genera pecado, Dios no es autor de pecado. Tampoco Dios es cómplice, porque si Dios, hay una persona que quisiera, yo quiero a Dios, y Dios dice, no, estás endurecido, no vendrás a mí. Si fuera así, Dios sería cómplice del pecado de ese hombre, porque ese hombre estaba buscando a Dios, pero Dios no lo recibió. Vamos a explicar, la Biblia te lo explica todo. ¿Cómo es entonces que Dios endurece? Primero, todo ser humano en esta tierra tiene una conciencia. Todos nosotros tenemos un órgano acá adentro, no sé por dónde estará, que es la conciencia. Todo ser humano la tiene, cristiano o no cristiano, todos. Los que no han creído en Jesucristo, la humanidad entera tiene una conciencia y esa conciencia está bajo esa gracia común de la que hablamos recién. Toda la humanidad, incluido nosotros, tenemos conciencia, pero todos los que no han creído en el Señor están bajo una gracia común de Dios. Es decir, que de alguna manera Dios no solamente opera en nosotros, en la iglesia, de alguna manera la gracia común de Dios está operando en todo ser humano, en todos, de alguna manera. Por eso la Biblia dice que Él enviaría al Espíritu Santo para redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todo el mundo está bajo la gracia común de Dios. Por eso los incrédulos, la gente que no conoce a Dios, cuando hace algo mal, sienten un cargo de conciencia. O usted antes de conocer a Dios, cuando hacía las cosas malas, no sabía que estaba haciendo algo mal. Judas, que no se había convertido, sintió un remordimiento por haber vendido al Señor por 30 monedas de plata. Fíjese cómo opera, y todo eso está para que el Señor lo puso para que entendamos cómo funcionamos los seres humanos. Judas nunca se convirtió al Señor. Judas no había sido escogido por Dios. Entonces las personas incrédulas, los que no conocen a Dios, cuando hacen algo mal, sienten un cargo de conciencia, y eso todavía lo tiene el mundo. Eso es lo que contiene al mundo. Si no, este mundo ya se hubiera ido al tacho. ¿Usted se imagina este mundo sin la contención de la gracia común de Dios? Fíjese, un ejemplo. Usted ve todos los políticos que tenemos hoy. Muchos son incrédulos, algunos son perversos, ladrones, indolentes, corruptos, no les importa nada. Pero hay otros políticos que procuran los buenos modales, castigar la corrupción, buscar que se deje de robar, bregar por los buenos valores y por la familia. Hay gente que defiende la familia y otros que están en contra de la familia. ¿Eso por qué es? Porque hay una gracia común que está operando en la humanidad. ¿Pero qué pasó con estos otros? Esa gracia común operando en medio de un mundo incrédulo. ¿Pero qué pasa con esos que se vuelven perversos? Son aquellos que insisten en pecar. De todos esos que usted ve que algunos están contenidos por esa gracia de Dios, algunos dicen, no me importa nada, y a este lo voy a matar. Busca un sicario para mandarlo a matar, para que no lo denuncie, porque si lo denuncia lo van a meter preso, y no le importa. Ya le dijo que no a la conciencia, y van en contra de su propia conciencia. Estoy hablando de la gente de este mundo que no conoce a Dios. Entonces la resistencia de la gracia común, ellos resisten la gracia común. Y eso lo explica Pablo en Romanos. Porque usted tiene que saber cómo funciona este mundo si le queremos predicar el Evangelio. Romanos 1:18. Pablo te explica todo esto. Acá Pablo está hablando de la humanidad. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. No, pero pastores que no se han convertido, es que nadie les predicó el Evangelio. Mire lo que dice Pablo. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún político corrupto tiene excusa. Ningún médico corrupto tiene excusa. Ningún maestro, ningún profesor, nadie de este mundo tiene excusa,
porque Dios se hace claramente visible desde que el hombre fue creado, dice desde la creación. Porque cuando usted corta un zapallito y cuando usted ve un niño crecer en el vientre de una madre, cuando usted ve las montañas, cuando usted ve los árboles, si usted no ve a Dios ahí, es porque su conciencia está cauterizada. Y lo que ha pasado con la humanidad es que año tras año su conciencia se va cauterizando, porque cada vez se permite más el pecado y más el pecado y más el pecado. Porque aunque el hombre ha sido malo siempre, no es la misma la maldad de los años 60 y de los 70 cuando yo nací que la maldad que estamos viendo ahora. Cada vez la maldad está más sofisticada. Entonces Pablo está hablando de esto. Hay una gracia común que este mundo está resistiendo por amor a sí mismo. Pues habiendo conocido a Dios, Dios ya los declara que han conocido a Dios por la evidencia de la creación. Por eso usted va a ver que todos los indios miran para arriba y adoran. Algunos adoran la luna, otros adoran el sol, otros adoran las estrellas, otros adoran al gauchito Gil. Pero todos adoran. ¿Por qué? Porque Dios se reveló de alguna manera para con los hombres. Dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios creó al hombre para adorar al Creador. Y fíjese, ahí nos va a decir, porque algunos se desviaron de esa adoración. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoraron a los demonios, adoraron a la serpiente, adoraron a la difunta correa, adoraron a la criatura, adoraron a los hombres, adoraron a la Virgen y se fueron a adorar a la criatura en lugar de adorar al Creador. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vuelvo al 21, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese lo que pasó con esta humanidad. El corazón se entenebreció, la conciencia se entenebreció y se cauterizó. Eso es lo que ha pasado con la creación. Por eso es que el hombre no busca a Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios dijo, esa es tu mente, vos querés tu conciencia, te suelto, te saco la gracia común. Eso fue lo que Dios hizo con la humanidad, porque resistieron tanto a Dios que Dios se hizo a un lado y los dejó que su propia mente los reviente contra una pared. No fue Dios. Lo único que hace Dios es hacerse a un lado y dejar que la gente que está con su corazón perverso se choque la pared. Así trabaja el endurecimiento de Dios. Dice, y ellos no probaron a tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Me salté el 27. De igual modo, dice, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, ve el homosexualismo, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por eso no es que hay que legalizar el matrimonio homosexual. ¿Sabe por qué no? Porque sería como legalizar la anorexia. Una chica anoréxica que está flaca y se ve gorda, tiene un desvío en su mente, tiene un daño en su alma, que se está viendo mal, tiene una percepción dañada. Lo mismo pasa con un homosexual, con una lesbiana. Hay un problema en su interior, hay un daño en su alma que lo hace ver un engaño. Legalizar eso es el error. Pasa que esa es la voz que tiene que levantar la iglesia. Y prepárese, porque cuando levantemos nuestra voz nos van a pegar por todos lados. Así que hay que estar bien preparado para llevar el evangelio al mundo. Ahora, pastor, una pregunta, ¿eso nos puede pasar a nosotros? Claro que sí. ¿Le puede pasar eso a un cristiano que está bajo la gracia especial de Dios? Claro que sí. Ahí lo vamos a ver. Entonces, para cerrar este punto, el Creador recogió su gracia común y los entregó a sus propios pensamientos. Eso es ser endurecidos. Por eso es que todo hombre sigue siendo responsable, y dice Dios que un día van a ir a un juicio. ¿Se imaginan un Dios justo condenando al infierno a una persona que quería venir a Dios, pero Dios lo endureció y no lo dejó venir? No, ese no es nuestro Dios. Por eso manda el Señor a todo hombre en todo lugar. ¿Qué le dice? Que se arrepientan de sus pecados. Pastor, ¿solamente para los incrédulos? Para los cristianos también.
Eres cristiano, estás en pecado, arrepiéntete. Manda el Señor a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. Estás en adulterio, en fornicación, en pornografía, en mentira, en robo, en chisme. Arrepiéntete. Aprovecha la gracia especial en la que Dios nos tiene. Nosotros estamos aquí porque fuimos escogidos en la eternidad y vamos hacia la glorificación en Cristo Jesús. Pero pastor, es muy duro lo que estoy viviendo, lo entiendo. Pregúntele a los cristianos que le agarraban al bebé y los reventaban a su bebé contra una piedra, o metían a los cristianos en la arena del circo romano y ahí soltaban las fieras para que se los comieran. Usted, como hijo de Dios, tiene una conciencia que ha sido limpiada por la sangre de Cristo. Por eso dice que la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias. Esa conciencia que estaba cauterizada por el pecado, cuando el Señor vino con su gracia especial y te escogió, dice que te limpió la conciencia con esa sangre. Te la puso 0 kilómetros. Pero si usted no anda de limpia conciencia, ¿se acuerdan cuando Pablo decía, pues yo ando de limpia conciencia? Yo si hice algo, arreglé las cuentas porque yo quiero andar de limpia conciencia. Porque yo como cristiano, si yo permito un pecadito en mi vida, y me lo permito, y el Espíritu Santo me dice, Walter, ese pecado no tiene que estar, y digo, bueno, ya lo voy a sacar algún día. Y sigo caminando en ese pecado, y sigo, desenchufo la alarma. Imagínense, hay un incendio y no me gusta la alarma del incendio, desenchufo la alarma porque me molesta. Tiene fiebre el cuerpo, ¿qué hacemos? Una pastilla para bajar la fiebre. La fiebre te está diciendo que hay un problema. Así han hecho muchos cristianos, atacaron la fiebre. Que se calle el pastor, maten a los predicadores. Eso pasó. Porque los predicadores verdaderos tienen que ser incómodos para la gente. No como los predicadores modernos que le vienen a la gente. No, nosotros tenemos que tomar una decisión y la estamos tomando como iglesia. Nosotros necesitamos predicar el evangelio como Dios dice que tenemos que predicar el evangelio. Y no andar cayéndole bien a las personas. Si le caemos bien, mejor. Pero hermano, hay que predicar lo que hay que predicar. Ahora, si yo desenchufo la alarma, me tomo una pastilla para bajar la fiebre y no le doy importancia a la voz del Espíritu Santo, yo empiezo ¿qué? A endurecer mi conciencia. Es muy peligroso. Es muy peligroso tomar esa decisión. Vamos a 1 Timoteo 5:20. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Hoy ningún cristiano quiere pasar vergüenza. Y si alguien los llega a retar delante de todos, se van de la iglesia. Repréndelo delante de todos para que los demás también teman. ¿Dónde se nos perdió el evangelio, hermanos? Ahora Jesús dice que los cristianos se pueden perder. Claro que se pueden perder, no de la salvación. Porque usted ya fue glorificado. Levante la mano, hágame ese favor, levante los glorificados. Levante la mano todos los glorificados, los que han creído, los que se saben predestinados por el Señor. Tengo una noticia para darte. Ya estás glorificado, pero te puedes extraviar en el camino. Cuando Jesús dice, o Pablo dice, para que no se pierda el hermano por el que Cristo murió, no está diciendo que se va a ir al infierno. Te está diciendo se va a perder en la vida, en el camino, en la carrera. Pablo le llamaba la carrera. Se extravió de la carrera, se fue por un camino que no era. Eso le puede pasar a los creyentes, salvos, predestinados por el Señor. A eso también se le llama caer de la gracia. Si usted guarda una raíz de amargura, ¿sabe lo que le puede pasar? Va a caer de la gracia. ¿Qué significa? Que el efecto de la gracia no va a operar en usted. Y si Dios se llega a correr, ay. Porque a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Nada más que estamos en una posición de salvos. Pero si Walter insiste en pecar, Dios dice, está bien, te dejo a tus pensamientos. Y sea pastor, profeta, apóstol, si existieran, se chocan en la misma pared que se puede chocar cualquier creyente, cualquier persona. Por eso había un pecador en Corintio que se acostaba con la madrastra, y me gusta cómo lo explica Pablo, que dice, entréguenlo en las manos de Satanás para destrucción de la carne, pero salvación del espíritu. Porque cuando nosotros insistimos en hacer nuestra voluntad, el Espíritu de Dios nos resiste por un tiempo, pero en un momento nos deja a nuestra merced. Y la Biblia está llena de ejemplos de esto. Cuando el pueblo decidió tener rey visible en lugar de tener a Dios como rey, ¿se acuerdan? No, nosotros queremos un rey como todo el mundo. Listo, le dijo el Señor, no los resisto más. Samuel, dales el rey que piden. No te pongas mal, no te han rechazado a vos, me han rechazado a mí. Fíjese cómo actúa Dios. ¿Con quién? Con su pueblo. Hay cosas que nosotros pedimos por obstinación
Y Dios ve que nosotros no recapacitamos y Él nos deja que suframos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Yo conocí un pastor amado que siempre nos visitaba de la primera iglesia donde yo iba, que su esposa estaba enferma y él se la agarró en una cruzada con Dios y le decía, no te la lleves, y no te la lleves, y la mujer tenía cáncer. Y no te la lleves, y no te la lleves, y no te la lleves. Y la tuvo 2 años en cama, en una agonía que no paraba nunca. Cuando después de 2 años la esposa muere, él, un hombre de Dios, un hombre de oración, pero él quería hacer su voluntad, que no se fuera la esposa. Y luego de 2 años le dice, Señor, ¿por qué sufrió tanto? Él escuchó la voz de Dios. Dijo, yo me la quería llevar hace 2 años, pero por tu obstinación, 2 años, esa mujer sufrió a tu lado. Porque vos quisiste hacer tu voluntad. Y nosotros, fíjese que esto pasa muchas veces. Cuando está por partir un ser querido y no se iba, y porque estaba toda la familia. Cuando la familia salió, la persona partió. A veces nosotros somos los que vamos en contra de la voluntad de Dios. Porque queremos hacer nuestra voluntad, porque queremos que nuestra familia, queremos que nuestra casa, que nuestros hijos, todo sea como nosotros queremos. Mi hermano, es tiempo de entregarle la vida al Señor. Tu voluntad nunca va a ser mejor que la voluntad de Dios. Por eso Jesús oró, Señor, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso muchos están sufriendo cosas que no debieran sufrir. Hay muchos cristianos peleando con Dios hace años. Pero esta es una mañana donde tienes que entregar tu vida definitivamente. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y tu voluntad es perversa porque viene de la carne. Solamente tu voluntad es buena cuando es la voluntad de Dios. El problema es que muchos cristianos quedan en el camino por esto. ¿Pero por qué? Porque amaba más a la esposa, porque amaba más la empresa, porque amaba más el trabajo. Gracia irresistible tiene que ver con aquellos que han sido salvos por el Señor, que vino. Esa gracia que vino a nosotros, por eso le adoramos, porque esa gracia vino a nosotros y nos abrió los ojos cuando nosotros no queríamos saber nada con el Señor. Esa gracia es la que hace que seamos renacidos y su regalo, que es la fe, viene a nosotros para que podamos creer y ser justificados para salvación y vida eterna. Mi hermano, el mensaje de esta mañana es nada, en definitiva, nada se puede resistir a la voluntad de Dios. Y vamos a explicar eso. Pero pastor, usted está diciendo que resistimos la voluntad de Dios. Nada puede resistir la voluntad de Dios. Nosotros podemos resistir hasta cierto punto, pero siempre se termina haciendo la voluntad del Señor. Dígame si hay algo más necio que resistir a Dios y creer que nos podamos salir con la nuestra. Es lo peor que nos puede pasar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Mira el poder que tiene la voluntad de Dios. Mira el poder que tiene la gracia de Dios. Lázaro, 4 días pudriéndose en la tumba, muerto. Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? Se levantó Lázaro, salió como un gusano porque está todo vendado y lo trajo de la muerte. ¿Sabe qué significa eso? La gracia irresistible, especial de Dios para con sus hijos. Así te salvó el Señor, como a Lázaro. Estabas muerto, estabas muerta. La voz de Dios vino a tu vida y te dijo, José, sal fuera. Por eso la iglesia, la palabra eclesia, ¿sabe qué significa? Lo sacado fuera. Usted vaya al original, iglesia significa lo sacado fuera. Fuimos sacados por la gracia especial de Dios. Mire, la tierra estaba desordenada y vacía. Mire lo que es la gracia y la voz de Dios. Dijo Dios, sea la luz. ¿Se resistió la nada? No, apareció la luz. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es irresistible. El poder de Dios es irresistible. Así que nada se puede resistir a la voz de Dios, mi hermano, entiéndalo como hijo de Dios. Ni la nada, ni Lázaro, ni Mateo el publicano que andaba ahí contando plata. Pasó Jesús por al lado, es maravilloso. Pasa Jesús y le dice, Mateo, seguime. Y el otro que estaba amando el dinero, que había traicionado a su pueblo por dinero, dejó todo, dice la Biblia, que le siguió. Esa es la gracia irresistible de Dios. A ver, lo que es irresistible es la gracia, no los mandamientos. Porque los cristianos resistimos muchas veces los mandamientos de Dios. Podemos quebrantar sus mandamientos. Levante la mano todos los que quebrantamos sus mandamientos. Pero su gracia no es resistible. El ir a Cristo para ser salvos es irresistible. Dijo Jesús en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así que mi hermano, fíjese
que nos puede pasar lo mismo que le pasó a Jonás. El mayor ejemplo es Jonás, de un hombre que resistió la voz de Dios, quiso resistir la voz de Dios. ¿Quiere ver cómo le fue? Mire, vamos a Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Usted ya sabe cómo es la historia. Dios lo manda para un lado, él se va para el otro. Donde se fue, se hundía el barco, había tormenta, había tempestades, porque cuando nosotros resistimos la voz de Dios, todo nos va mal. Así que todo iba mal, lo tiraron al fondo del mar, lo echaron, porque todos sabían que Jonás era el problema. Ahí lo traga una ballena y acá estamos, mire. Entonces oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez. Es por si alguno acá está en el vientre del pez. Hay situaciones de la vida que son el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Era un infierno lo que estaba viviendo. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Este es un sentimiento que aparece en nosotros cuando estamos rebeldes y cuando Dios nos está disciplinando. Aparece un sentimiento de nosotros. Dios se olvidó de mí. Tranquilo, estás en el vientre del pez. Dios nunca se olvida de sus hijos. Pero ese fue el sentimiento de Jonás. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, y aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. O sea, yo me puedo dar toda la vuelta más larga, pero voy a terminar siendo vomitado en la playa donde Dios dijo que yo tenía que ir. ¿Se da cuenta que no podemos resistir la voz de Dios? O sea, Él nos va a permitir que nos resistamos hasta cierto punto, pero finalmente se va a terminar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos han jugado con sus hijos y juegan a las luchitas? Y usted se deja ganar, hasta que usted quiere, se para y listo, se terminó la luchita. Y usted gana, porque usted es el papá. Bueno, eso es Dios con nosotros. Señor, y jugamos unas pulseadas con Dios. Señor, y Señor, y Señor. Y Dios se deja ahí, hasta que y se acabó la charla. Con Faraón y con Israel pasó lo mismo. Estamos hablando del endurecimiento del corazón, ¿verdad? No es que Dios le endurecía el corazón maléficamente. No lo dejaba. Este quiere el imperio y este quiere hacer lo que quiera. Y yo lo voy a dejar. Después se le ablandaba, porque cuando viene lo duro, cuando estamos pasando por los momentos más duros, ahí oramos, ahí pedimos perdón, ahí nos humillamos delante de la gente. Pero cuando está todo bien, nosotros tenemos que aprender a vivir con Dios. En la última plaga se terminó. ¿Sabe por qué le digo todo esto? Porque necesitamos conocer a Dios. No estoy predicando, estoy tratando de leer la Biblia junto con ustedes para que conozcamos al Dios que adoramos. Por eso leo estos versículos, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Eclesiastés 8:3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, porque Él hará todo lo que Él quiere. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, en todos lados, con los ángeles, con los querubines, con los serafines, con el diablo, con nosotros, con los incrédulos, con los creyentes, con todos. Él hace lo que quiere y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y es por eso, por esta causa, que existe la profecía. O sea, ¿por qué existe la profecía? ¿Por qué Dios puede profetizar? Las cosas todavía no suceden. ¿Qué pasa? Él sabe lo que quiere hacer. Él sabe que su voluntad se va a cumplir. Por eso Él dijo, la Virgen dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emmanuel. Y Él salvará a los hombres de su pecado. ¿Sabe por qué existe la profecía? Porque Él dice, Él sabe que nadie va a poder estorbar lo que Él quiere hacer. Así que Él va caminando y va haciendo su voluntad. Y cuando llegó el momento, nació Jesús
Él hizo todo para que llegara. Y eso también va a pasar con tu glorificación. ¿Cuántos reciben esta palabra? Oh, ¿cómo es esto que Dios ya me glorificó? Dios hace lo que quiere y Dios te escogió y te predestinó. Y Él dice que ya nos glorificó. ¿Sabe qué significa eso? Que Él nos va a sostener todo el camino hasta que lleguemos. Porque nadie puede deshacer su voluntad. Póngase de pie.